Ok, llevando a cabo este otro problema en el cual dice que haciendo lo que es caída libre, dice que una pelota se arroja hacia arriba con una velocidad de 80 pies por segundo. ¿Cuáles son su posición y su velocidad después de 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos y 7 segundos? Entonces, para ello, voy a tener que realizar este problema tomando en cuenta entonces las siguientes fórmulas. Como me dice la posición, entonces si hago uso de esta fórmula no podría, pero ocupo la velocidad final. Y solo tengo, pues debo sacar los datos antes de ver qué fórmula puedo utilizar. Entonces voy a decir datos. Y dentro de esos datos entonces tengo eh, el primero que no debo de dejar de descartar, es la gravedad. En este caso la gravedad va a ser en pies por segundo al cuadrado, recordando que es 32 pies sobre segundos al cuadrado. Sin enfatizar de que como es arrojado hacia arriba, entonces va símbolo negativo. También me dice la velocidad inicial que es 80 pies por segundo, la velocidad inicial. Y me hagas entonces que sepa cuál es la distancia que ha recorrido y la velocidad final cuando se ha cumplido 1 segundo. Lo mismo cuando se ha cumplido y así sucesivamente. Entonces vamos a hacerlas por partes. Creo que voy a ocupar más diapositivas acá. Y vamos a hacer. Vamos a ver. Entonces, primero en el primer segundo. Entonces voy a tomar en cuenta lo siguiente. Las fórmulas. Yo veo que sí necesito utilizar esta número 3A, que es velocidad inicial. La conozco. El tiempo también. Un medio de gravedad también lo conozco y el tiempo. Es el único que podría saber para saber la posición, porque no conozco la velocidad final. Te voy a decir y es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Veamos entonces la posición al cumplir 1 segundo. Y es igual a velocidad inicial, sabemos que es 80 pies por segundo. El tiempo que sería 1 segundo más un medio, acá la gravedad sería 32 pies por segundo y 1 segundo al cuadrado. Segundos al cuadrado, pues sabemos que se me cancela acá, ¿verdad? Este segundo con segundo acá al cuadrado. 32 por 1, pues es 32. Y al final, pues, vamos a ver, aquí abajo me va a quedar, segundos también se me cancela, 80 por 1, 80 pies. Y acá tengo un medio, solo que acá más el un medio está positivo y el 32 es negativo, entonces me va a dar menos, entonces va a ser una resta. Y voy a decir 32 entre 2, que eso me da 16 pies. ¿Por qué 16? Porque un medio, si lo multiplico por 32, me da 16. Pues acá tengo 1, entonces 1 por 1, pues sabemos que es 1. 1 por 32, 32. Y 32 por un medio me da 16. Entonces hasta el momento ya tengo 16 pies. Y vamos a hacer la siguiente resta y sabemos que 80 menos 16. Esto me da 70, 64 pies. Quiere decir que la posición acá son 64 pies. 64 pies. Eso sería entonces lo que ha pasado en el primer segundo. Veamos entonces la velocidad final. Pero la velocidad final entonces necesito una de estas fórmulas que sería velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces aquí sería velocidad inicial que es 80 pies. Más gravedad que es negativo 32 pies por segundo al cuadrado. Y bueno, acá pies por segundo, ¿verdad? Y acá el tiempo que era 1 segundo. Segundo con segundo se me cancela, uno acá. Y esto me va a dar también 80 pies por segundo menos 32 pies por segundo. Son semejantes, entonces esto me va a dar también. Ah, no, acá esto va a cambiar.
30, 44. Porque 80 menos 30 es 50 y menos 2, 48. 48 pies por segundo es la velocidad final en el primer segundo. 48 pies por segundo. Haríamos lo mismo con 3 segundos, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Voy a colocar acá 3 segundos para saber cuál sería la distancia y la velocidad final. Creo que este pues lo voy a tratar de hacer en otra página, siempre utilizando las mismas fórmulas. Entonces tendría la distancia 80 pies por segundo por el tiempo que son 3 segundos más un medio de la gravedad sabemos que es negativa 32 pies por segundo al cuadrado por 3 segundos elevado al cuadrado. Entonces esto me va a dar segundos, se me cancela con segundos acá, 80 por 3 me va a dar 240 pies. Y por acá sabemos que me va a dar negativo, más por menos es menos. 3 al cuadrado es 9. Entonces voy a tener que hacer eso con la calculadora. Haciéndolo con la calculadora me va a dar 32 por 9. Y eso entre 2, ¿verdad? Porque como está multiplicándose por un medio, entonces esto me va a dar 144. Entonces acá tendría negativo 144. Segundo al cuadrado se me cancela con estos segundos y me quedan 144 pies. Entonces la distancia al bajar 3 segundos serían 240 menos 144 menos 144, 96. Esa sería la distancia que ha transcurrido. 96 pies, esa es la distancia. Entonces acá tendría que escribir 96 pies. Y la velocidad final, pues haciendo uso también de la misma fórmula. Vamos a hacerla, que va a ser velocidad final es igual a velocidad inicial, que es 80 pies por segundo, más la gravedad que sabemos que es negativo 32 pies por segundo al cuadrado, por los 3 segundos que está acá, porque esa es la fórmula. Y eso me va a dar, quiero ver la fórmula si escribimos bien. Sí, estamos bien. Esto me va a dar, se me cancela un segundo de acá con este de acá y me va a quedar pies por segundo. Entonces me va a dar 32 por 3. Vamos a hacerlo por partes. 80, solo lo voy a bajar. Menos 32 por 3. Esto me va a dar 96 pies por segundo. Que 32 por 3 es 96. Y 80 menos 96, esto me va a dar negativo 16 pies por segundo. ¿Qué significa cuando es negativo? Cuando es negativo, quiere decir que ya la velocidad va hacia abajo, o sea, en forma descendente. En forma descendente. Entonces voy a colocar acá velocidad final, negativo 16 pies por segundo. Ok, entonces sería ahora hacerla por la de, creo que voy a hacerla hasta de 5 segundos. La otra la hacen ustedes, la de 7. Pero es el mismo proceso. Y es igual a velocidad inicial por tiempo. Bueno, pero voy a hacerlo de una sola vez. Que la velocidad inicial es 80 pies por segundo. Y el tiempo va a ser ahora 5 segundos. Más, y acá sería negativo 32 pies por segundo al cuadrado. Y acá sería 5 segundos elevado al cuadrado. Segundos con segundos se me cancelan. Y acá me va a quedar 25. Ah, perdón, me falta el un medio de acá. Ahí está. 80 por 5, eso me va a dar 400. Segundos se me cancela con segundos, o sea 400 pies. Acá va a ser menos. Y voy a decir entonces en la calculadora 32 por 25, porque está 5 al cuadrado. 800. Entre 2, eso me da 400 pies también. O sea que acá
¿Qué quiere decir eso? Que la distancia es 0 pies. Si en dado caso me da este resultado, que son 0 pies, quiere decir que va exactamente en el punto donde inició. Exactamente a los 5 segundos ha transcurrido el tiempo desde donde se inició a lanzar. Entonces acá voy a colocar acá 5 segundos. 5 segundos pasó que la distancia es igual a 0 pies. O sea, desde el punto de partida donde se lanzó anteriormente, ahí se encuentra exactamente. Ahora vámonos entonces con la velocidad final. La velocidad final sería entonces eh, 80 pies por segundo. O sea, velocidad inicial más gravedad, que es negativo 32 pies por segundo al cuadrado por el tiempo que son 5 segundos. Este segundo se me cancela con uno de acá y me va a quedar 32 por 5. 32 por 5, esto me da 160. Entonces acá iría negativo 160 pies por segundo más los 80 pies por segundo de acá. Y esto me va a dar negativo 80 pies por segundo. Tiene lógica, tiene sentido. Desde el punto donde se lanzó, con la misma velocidad con la que se lanzó, si ya va por el mismo punto donde se inició a lanzar, quiere decir que la velocidad tiene que ser la misma. ¿Y qué quiere decir eso? Que va en descendencia. Entonces tiene sentido. La respuesta quiere decir que está bien. Entonces, eso quiere decir que acá es negativo 80 pies por segundo. ¿Qué significa eso? Que está exactamente desde el punto donde se lanzó. Entonces la velocidad tiene sentido. Entonces, ahora les queda a ustedes hacer cuando sea lo mismo, pero ahora con 7 segundos. Quiere decir que la velocidad final va a ser negativa y también la distancia les va a dar un número negativo. Entonces desarrollenlo, pero hasta el momento, eso es lo que me quiere dar a entender el problema. Espero pues que practiquen más, hagan más problemas para que les ayude.